23 de marzo, 1994. 5 de la tarde. Tijuana, Baja California. Luis Donaldo Colosio sube a una camioneta blanca rumbo a Lomas Taurinas, una colonia popular en las afueras de la ciudad. Va a dar un mitin. El último de su campaña en Baja California. Lleva semanas recibiendo amenazas. Su equipo de seguridad está nervioso, pero Colosio insiste en meterse entre la gente. Esa es su manera de hacer política. A las 5:05 de la tarde, la camioneta llega. La multitud lo rodea, miles de personas apretujadas, empujando, gritando su nombre. Colosio baja, camina hacia el templete, se detiene, saluda, estrecha manos, se mete más en la turba. 5:12 de la tarde. Un hombre bajo, moreno, con chamarra oscura, se acerca por detrás. Nadie lo detiene, nadie lo revisa. Se pega al cuerpo de Colosio. Levanta el brazo derecho. Dispara. 2 balazos. Uno en la cabeza, otro en el abdomen. Colosio cae. La multitud grita, el pánico estalla. El hombre de la chamarra oscura intenta correr, pero la gente lo agarra, lo golpean, lo entregan a la policía. Su nombre, Mario Aburto Martínez, 23 años. Obrero de una maquiladora. Colosio es llevado al Hospital General. A las 6:10 de la tarde. Luis Donaldo Colosio Murrieta es declarado muerto. México despierta el 24 de marzo en shock. El candidato del PRI, el favorito para ganar la presidencia, fue asesinado. Pero acá está lo que casi nadie sabe. Esto no fue un loco solitario. Bienvenido a la caja negra. México. Para entender por qué mataron a Colosio, hay que entender quién era. Y por qué se estaba volviendo un problema. Luis Donaldo Colosio no era como los otros priistas. Nacido en Magdalena de Quino, Sonora, 1950. Economista, tecnócrata. Pero con una diferencia, le importaba la gente de verdad. En 1992, Salinas lo nombra coordinador de la campaña del PRI. En 1993, lo destapa como candidato presidencial para las elecciones de agosto del 94. Al principio, Colosio dice lo que Salinas quiere que diga. Defiende el neoliberalismo. Alaba el TLCAN. Habla de modernizar México. Pero entre enero y marzo del 94, algo cambia. El 1 de enero, el EZLN se levanta en Chiapas. El país se paraliza. La imagen de México como país del primer mundo, que Salinas vendió a los gringos, se cae a pedazos. Colosio empieza a ver que el modelo económico de Salinas dejó a millones en la pobreza. Que el TLCAN benefició a los ricos pero jodió al campo. Que el PRI se corrompió hasta los huesos. Y el 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, Colosio da el discurso más importante de su vida. Dice textualmente: "Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de explotados en el campo y en la ciudad. Un México donde la economía moderna convive con la economía del atraso". Y luego suelta la bomba. Veo un PRI que se ha alejado de las causas populares. Veo un partido que debe reformarse para volver a servir al pueblo. Hermano, Colosio acababa de declarar guerra al sistema que lo creó. Salinas se caga de coraje. Los dinosaurios del PRI se ponen en alerta. Los empresarios que apostaron al salinato empiezan a preocuparse, porque si Colosio gana en agosto, va a desmantelar todo lo que Salinas construyó. Va a investigar las privatizaciones, van a auditar Pronasol, va a meter las manos en los negocios de Raúl Salinas, y eso no lo pueden permitir. Entonces empiezan las amenazas. Colosio recibe mensajes anónimos. Si no te alineas, te va a cargar la chingada. Su equipo de seguridad reporta movimientos extraños. Gente siguiéndolo. Carros sospechosos. Pero Colosio no se detiene. El 18 de marzo, da otro discurso en Tijuana criticando la corrupción del PRI. 5 días después, está muerto. Reconstruyamos ese día minuto a minuto. 23 de marzo, 1994. Tijuana. Colosio despierta en el hotel Fiesta Americana. Su agenda con 3 mítines en Tijuana, incluyendo Lomas Taurinas. El jefe de seguridad, Alfredo Massieu, está nervioso. Le dice a Colosio que el mitin de Lomas Taurinas es peligroso. La colonia es un laberinto, difícil de asegurar. Colosio insiste: "Tengo que ir, esa es mi gente.
Son las 2 p.m. Colosio termina su primer mitin. Todo tranquilo. 4:30 p.m. Sale rumbo a Lomas Taurinas. En la camioneta van Colosio, su esposa Diana Laura, su asistente Ernesto Rufo y escoltas del Estado Mayor Presidencial. 4:50 p.m. La camioneta llega. Afuera hay entre 3,000 y 5,000 personas esperando. Los escoltas intentan formar un perímetro, pero la turba es incontrolable. Empujan, gritan. Colosio baja de la camioneta y se mete directo entre la multitud. 5:05 p.m. Colosio camina hacia el templete. Su equipo intenta abrirle paso, pero la gente lo rodea por todos lados. Aquí está el detalle que casi nadie menciona. Los escoltas del Estado Mayor que debían protegerlo se separan, dejan un hueco, un espacio vacío justo detrás de Colosio. ¿Coincidencia? Ya veremos. 5:10 p.m. Mario Aburto, vestido con chamarra oscura y gorra, se acerca desde atrás. Lleva una pistola Taurus calibre .38. Nadie lo detiene, nadie lo revisa, nadie le pregunta qué hace ahí. Se pega al cuerpo de Colosio. 5:12 p.m. Levanta el brazo derecho. Dispara. ¡Bang! Primer disparo. Entra por la parte posterior de la cabeza, lado derecho. Trayectoria descendente. ¡Bang! Segundo disparo. Impacta en el abdomen. Colosio cae. Caos absoluto. Gritos. Pánico. La multitud se avienta sobre Aburto. Lo golpean. Lo agarran del cuello. Tranquilino Sánchez, un mecánico que estaba en el mitin, lo detiene. Lo entrega a los policías. 5:15 p.m. Colosio es subido a una camioneta y llevado al Hospital General de Tijuana. Los doctores intentan salvarlo. Pero el disparo en la cabeza fue letal. El proyectil destrozó el cerebro. 6:10 p.m. Luis Donaldo Colosio Murrieta es declarado muerto. México entra en shock. Pero acá empieza lo verdaderamente cabrón. Párate tantito. Si hasta aquí pensabas que esto fue un loco solitario, necesitas escuchar lo que sigue. Porque la versión oficial dice que Mario Aburto actuó solo, que era un obrero despechado que quería ser famoso. Pero la evidencia física, los testimonios y los videos cuentan otra historia completamente diferente. Sigamos. Aquí está el problema con la versión oficial. Las heridas de Colosio no coinciden con un solo tirador. El primer disparo entró por la parte posterior derecha de la cabeza, con trayectoria descendente. Eso significa que el tirador estaba arriba y atrás de Colosio. Pero Mario Aburto medía 1,68 metros. Colosio medía 1,78 metros. ¿Cómo chingados un hombre más bajo dispara desde arriba? No puede. A menos que hubiera alguien más. Los peritos balísticos que analizaron las heridas dijeron que el primer disparo vino de otra arma, de mayor calibre. Probablemente una 9 milímetros o una 45. Pero la pistola de Aburto era una 38. Y luego está el video. En las grabaciones del mitin se ve claramente, Mario Aburto se acerca desde atrás, levanta el brazo derecho, dispara. Pero justo antes del primer disparo, hay un hombre con camisa blanca al lado izquierdo de Colosio que hace un movimiento extraño con la mano. Varios testigos declararon haber visto a ese hombre. Lo describieron como alto, de tez morena, con bigote. Pero ese hombre nunca fue identificado, nunca fue detenido, nunca apareció en la investigación oficial. Lo llamaron la segunda persona. En 1999, una investigación de la UNAM revisó las autopsias y concluyó: existen elementos suficientes para afirmar que Luis Donaldo Colosio recibió 2 disparos de 2 armas diferentes. Entonces, ¿quién era la segunda persona? Aquí están las teorías más fuertes. Teoría 1. Un agente del Estado Mayor Presidencial. Alguien enviado por Salinas o por los dinosaurios del PRI para asegurar que Colosio muriera. Teoría 2. Un sicario del narco. Porque Colosio había prometido investigar las conexiones entre el PRI y los cárteles. Teoría 3. Un agente de la CIA. Porque Colosio empezaba a cuestionar el TLCAN y eso ponía en riesgo los intereses económicos gringos en México. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto. El Estado Mayor Presidencial tenía la orden de proteger a Colosio, pero ese día se separaron, dejaron un hueco.
Y en ese hueco entró la muerte. Ayúdame con un like para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita saber que esto no fue un loco solitario, sino una ejecución planeada. Ahora hablemos de los gringos, porque mientras todo esto pasaba en México, en Washington había mucha preocupación. El TLCAN acababa de entrar en vigor el 1 de enero de 1994. Era la apuesta más grande de Estados Unidos en América Latina. Pero el levantamiento zapatista el mismo día hizo que los inversionistas gringos se pusieran nerviosos. Y cuando Colosio dio su discurso del 6 de marzo, criticando el modelo económico, los nervios se volvieron pánico. La Casa Blanca, bajo Bill Clinton, tenía cables de la CIA monitoreando la situación política en México. Un cable desclasificado del 10 de marzo de 1994 dice textualmente: Colosio está alejándose de la línea neoliberal. Esto podría poner en riesgo la estabilidad del TLCAN y las inversiones estadounidenses en México. Otro cable del 20 de marzo, 3 días antes del asesinato, dice: Existe preocupación en círculos empresariales sobre las intenciones de Colosio si llega a la presidencia. Se reportan movimientos dentro del PRI para corregir el rumbo. ¿Qué significa corregir el rumbo? La CIA lo sabía, el Departamento de Estado lo sabía. ¿Avisaron a Colosio? No. ¿Reforzaron su seguridad? No. ¿Presionaron a Salinas para protegerlo? No. Simplemente dejaron que pasara. Después del asesinato, Clinton llamó a Salinas para expresar sus condolencias. Pero en privado, según memorándums desclasificados, la Casa Blanca estaba aliviada. Porque con Colosio muerto, Salinas nombraría a Ernesto Zedillo como sustituto. Y Zedillo sí era confiable. Zedillo no iba a cuestionar el TLCAN. Zedillo iba a seguir la línea neoliberal. Entonces, los gringos no mataron a Colosio directamente. Pero sabían que iba a pasar. Y no hicieron nada para impedirlo. Eso se llama complicidad por omisión. Inmediatamente después del asesinato, Salinas ordenó una investigación. Nombró como fiscal especial a Pablo Chapa Besanilla. Pero desde el principio, la investigación estuvo manipulada. Los videos del asesinato que mostraban a la segunda persona fueron editados. Las grabaciones originales desaparecieron. Los testigos que mencionaron a un segundo tirador fueron ignorados o amenazados. Tranquilino Sánchez, el hombre que detuvo a Aburto, declaró en 1995: Yo vi a otro hombre disparar. Se lo dije a los ministerios públicos. Me dijeron que me callara o me iba a ir mal. Otro testigo, Vicente Mayoral, dijo haber visto a un hombre con chamarra verde dispararle a Colosio desde el lado izquierdo. Su testimonio fue descartado. Las autopsias también fueron manipuladas. La primera autopsia, realizada por el doctor Juan Manuel Zorrilla en Tijuana, concluyó que Colosio recibió 2 disparos de 2 armas diferentes, pero la Procuraduría General de la República ordenó una segunda autopsia. Esta vez dijeron que fue un disparo de una arma. ¿Cómo explicaron la contradicción? No la explicaron. Simplemente dijeron: la primera autopsia estuvo mal hecha. Y luego está Alfredo Massieu, el jefe de seguridad de Colosio. Massieu sabía demasiado. Sabía quiénes estaban detrás. Sabía por qué los escoltas se separaron. En septiembre de 1994, 6 meses después del asesinato, Alfredo Massieu fue encontrado muerto en su departamento en la Ciudad de México. Causa oficial: suicidio. Detalle: Massieu recibió un disparo en la sien derecha. Pero Massieu era zurdo. ¿Un zurdo se dispara con la mano derecha? Otro suicidio conveniente. Y finalmente está el propio Mario Aburto. Aburto fue juzgado y condenado a 42 años de prisión. Pero su juicio fue un teatro. No se le permitió declarar libremente. No se investigaron sus conexiones, no se exploraron las inconsistencias. En entrevistas posteriores desde la cárcel, Aburto dijo: Yo disparé, pero no estaba solo. Había otras personas involucradas. Me dijeron que si hablaba, matarían a mi familia. ¿Quiénes eran esas otras personas? Aburto nunca lo dijo, y la investigación oficial nunca lo preguntó.
Detente un segundo. Si reconociste que esta investigación fue una farsa desde el principio, ya entendiste cómo funciona el sistema. Cuando el Estado quiere ocultar algo, no necesita borrar todas las pruebas. Solo necesita controlar la narrativa oficial. Y eso es exactamente lo que hicieron con Colosio. Pero falta la pieza más importante. ¿Quién dio la orden? Esta es la pregunta que México lleva 30 años haciéndose. ¿Quién ordenó el asesinato de Luis Donaldo Colosio? No hay prueba definitiva, pero hay suficiente evidencia circunstancial para armar el rompecabezas. Sospechoso número 1. Carlos Salinas de Gortari. Motivo. Colosio se estaba saliendo del guión. Amenazaba con desmantelar todo el proyecto salinista. Evidencia. Salinas controló la investigación desde el principio. Nombró al fiscal especial, bloqueó líneas de investigación incómodas, nunca exigió verdad, solo cerrar el caso. Pero Salinas siempre lo negó. Dijo que Colosio era como un hijo para él. ¿Le creemos? Sospechoso número 2. Los dinosaurios del PRI. Motivo. Colosio amenazaba con reformar el partido. Eso significaba quitar poder a los viejos caciques. Evidencia. Fernando Ortiz Arana, líder del PRI en Baja California, tenía conexiones con el crimen organizado. Varios priistas veteranos celebraron en privado la muerte de Colosio. El gobernador de Baja California, Ernesto Rufo, del PAN, reportó presiones extrañas antes del mitin. Sospechoso número 3. El narco. Motivo. Colosio había prometido investigar las conexiones entre gobierno y cárteles. Evidencia. Los Arellano Félix, cártel de Tijuana, controlaban Baja California en 1994. Tijuana era su territorio. Si Colosio llegaba a la presidencia, iba a meter mano en Tijuana. Pero aquí está el detalle. El narco no mata candidatos presidenciales sin permiso del gobierno. Es demasiado riesgo. Entonces, si el narco estuvo involucrado, alguien en el gobierno les dio luz verde. Sospechoso número 4. Una combinación de todos. Esta es la teoría más probable. Salinas necesitaba que Colosio saliera del camino, pero no podía hacerlo directamente. Los dinosaurios del PRI querían detener las reformas de Colosio. El narco tenía interés en que Colosio no llegara al poder. Y los gringos preferían a alguien más estable. Entonces, se alinearon los astros. Nadie dio la orden directamente, pero todos crearon las condiciones para que pasara. Los escoltas se separaron. La seguridad falló. La segunda persona disparó. Aburto cargó con la culpa. Y Colosio murió. Déjame en los comentarios qué teoría crees tú. ¿Salinas? ¿El PRI? ¿El narco? ¿Todos juntos? Porque esta comunidad está reconstruyendo la verdad que el sistema ocultó. Entonces, conectemos todo lo que hemos visto en esta serie. Capítulo 1. Salinas roba las elecciones del 88 con ayuda del narco. Capítulo 2. Salinas arresta a la Quina y permite la captura de Félix Gallardo para legitimarse con los gringos. Capítulo 3. Raúl Salinas hace un pacto con el cártel del Golfo. Pronasol se vuelve una lavadora de dinero. Capítulo 4. Salinas vende México. Telmex, bancos, empresas estatales. Los oligarcas nacen. Capítulo 5. Estalla la guerra entre Sinaloa y Tijuana. Los Arellano Félix toman control de Baja California. Capítulo 6. Matan al cardenal Posadas en el aeropuerto. El Vaticano presiona. Salinas culpa al narco. Capítulo 7. El TLCAN entra. El SLN se levanta. México se parte en dos. ¿Y ahora? Capítulo 8. Matan a Colosio. ¿Ves el patrón? Cada vez que alguien amenaza con desestabilizar el sistema, es eliminado. La Quina amenazó el monopolio de Pemex. Lo arrestaron. El cardenal Posadas sabía demasiado. Lo mataron. Colosio quería reformar el PRI y auditar al salinato. Lo mataron. Ese era el México de los 90. Un país donde el poder político, el narco, los gringos y el dinero funcionaban como un solo sistema. Y cualquiera que intentara romper ese sistema, moría. Suscríbete porque esto apenas va en el capítulo 8 de 10. Faltan 2 episodios, y cada uno es más brutal que el anterior. Esto no para aquí. 23 de marzo de 1994. Luis Donaldo Colosio muere en Lomas Taurinas.
México entra en luto, pero el sistema sigue funcionando. Salinas nombra a Ernesto Zedillo como sustituto. Zedillo gana las elecciones de agosto. Todo vuelve a la normalidad. O eso creímos. Porque 6 meses después del asesinato de Colosio, 28 de septiembre 1994, Ciudad de México, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, sale de un desayuno en un hotel del centro. Camina hacia su camioneta. Un hombre se acerca, saca una pistola. Bang, bang, bang. 3 disparos. Ruiz Massieu cae muerto. México despierta el 29 de septiembre con la misma pregunta. ¿Otra vez? ¿Otro magnicidio? ¿Quién chingados está matando a los líderes del PRI? Y acá está lo más cabrón. El hermano de José Francisco, Mario Ruiz Massieu, era subprocurador de la República. Él iba a investigar el asesinato de su propio hermano, pero lo que descubrió lo obligó a huir de México. Porque el responsable no era el narco, no era un loco solitario, era alguien mucho más cercano, alguien dentro de la familia Salinas. La próxima semana, en el capítulo 9, el segundo balazo. Comparte este video si crees que la verdad importa. La Caja Negra, México. La historia oculta de nuestro presente.